El caminar con el Señor es a veces difícil, porque hay momentos de prueba, de dificultad, hay momentos que parece de soledad. Pero la presencia de Jesús es la que nos abre los ojos y podemos ver que Él está caminando con nosotros. Aunque a veces dice que no podemos ver por un momento, como si no sería palpable que Dios está con nosotros, pero dice que su presencia nos acompaña en todo momento. Y que cuando esa presencia va con nosotros, cuando nosotros buscamos esa presencia de Jesús en nuestras vidas, nuestros ojos son abiertos y entonces podemos ver que Dios está con nosotros de verdad. Y eso nos infunde aliento. Eso nos da esperanza. Eso nos hace alcanzar aquellos lugares, aquellos propósitos que Dios ya ha determinado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana quería compartiros, después de resucitar Jesús, dice de que había unos discípulos de que iban caminando camino a Emaús y que iban hablando de todo aquello que había acontecido, de cómo habían apresado a Jesús, cómo lo habían crucificado. Y dice de que en ese caminar vemos de que dice de que Jesús se les puso al lado en el camino. Ellos no se dieron, dice que sus ojos estaban velados, igual que muchas veces nosotros, aunque Dios esté con nosotros, aunque Jesús camine a la par nuestra, no nos damos cuenta. No eras tú el único que te ha pasado, ni a mí, sino que ya había otros antes que nosotros que le había pasado esas mismas experiencias. De que el Señor estaba con ellos, andaba con ellos, y ellos vivían en esa ignorancia, no sabían que Jesús caminaba con ellos. Y dice de que les dijo, bueno, ¿de qué es lo que habláis? Y le empezaron a contar todas aquellas cosas que habían acontecido. Tú eres el único que no te has enterado de todo lo que ha ocurrido. De Jesús, hombre poderoso en palabra, en obra, usado por Dios. Y dice de que Jesús, aunque no había sido revelado para ellos, les fue contando el plan desde el principio de la creación. Desde Moisés dice de que ya empezó a mostrarles el plan de salvación, de aquel propósito de Él, del Salvador. Pero llegaron entonces allí donde tenían que llegar, y se llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Dijo, bueno, vosotros venís aquí, pero yo tengo un camino todavía más lejos, porque muchas veces pensamos que nosotros somos el centro del mundo. Pero Él dijo, no, mi propósito está todavía mucho más lejos. Eso no quiere decir que tú y yo no seamos también propósito de Dios. Lo que te digo es que tú no eres y yo el centro del mundo, sino que Dios tiene muchas más cosas que hacer, a mucho más que bendecir, a muchos más que salvar que nosotros. Dice, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se te hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, que es lo que vamos a hacer luego en la Santa Cena, tomar ese pan. Dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Aleluya. Y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Y se ha aparecido a Simón, aquellas mujeres que fueron y dieron aquellas buenas noticias de que no, que ya no está, que lo hemos visto, que ha resucitado. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino
como le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. Qué bueno es de que muchas veces, aunque nuestras esperanzas estén, parece perdidas, se hayan disuelto, al final, de una manera o de otra, Dios se va manifestando en las vidas. Y hay personas que testifican de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la transformación de Dios. Que Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos, que está aquí entre medio de nosotros, obrando y haciendo. Como he dicho, esto venía de un trasfondo de ese arresto, de esa crucifixión. Habían crucificado al Señor y vemos de que los discípulos habían desanimado. Todos sabemos de que dice que Pedro se volvió a su oficio. Bueno, esto por un tiempo muy bonito, unas grandes expectativas había para su vida, pero una vez que lo arrestaron y que lo crucificaron, dijo, se han desvanecido todas aquellas promesas, todas aquellas ilusiones, todas sus esperanzas, y dice, nos volveremos a lo mismo. Pedro se fue a pescar, dijo, y muchos aquí en la congregación pasa lo mismo, que parece que se frustran por no haber alcanzado esos propósitos. Pero sin embargo, en esta mañana les quiero compartir 3 aspectos, ¿no?, que sucedieron con Jesús, ¿no?, y esos discípulos que iban camino a Emaús. El primero dice de que huían de Jerusalén desanimados. ¿Alguna vez te has desanimado? Sí, ¿no? ¿Alguna vez? ¿O más de una? Vamos a ser, ¿no?, sinceros. Más de una vez nos hemos llegado a desanimar. ¿Por qué? Porque se habían trucado nuestras esperanzas. Y eso había traído desánimo a nuestras vidas. Cuando tenemos una meta, además, las metas del Señor son grandes, son imposibles para nosotros. Pero de repente, ese castillo de naipes se viene al suelo, que no es de naipes, pero se cae al suelo y tú ves cómo se cae, tú te desanimas. Y yo me desanimo. Y los discípulos que habían compartido con el Señor se desanimaron, porque es algo lógico, porque sufrieron aquel escándalo que dice de la cruz. Nuestras esperanzas se han sido crucificadas allí, además por hombres. Han terminado como el resto, hundidas, fracasadas, y por lo cuanto se desanimaron. Porque dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios. Dice, para nosotros, los que creemos. En la prueba, la dificultad, claro que parece que es locura, pero ¿cómo si ves que no se puede? Si estás pasando por la prueba, por la dificultad, ¿cómo vas a sobrevivir? Pues dice, para los que creen, allí de que a pesar de la muerte, a pesar que de aquella cruz, todavía dice que hay resurrección de los muertos. Que hasta la muerte el Señor venció. Y nos ha dado la victoria juntamente con nosotros. Muchas veces nos asustan las pruebas, las dificultades. Pero vemos de que Jesús le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No estaba hablando de su cruz. Estaba hablando de su cruz, de tu cruz, de mi cruz. Si alguno quiere alcanzar los propósitos de Dios, tendrá que aprender a negarse a sí mismo. Claro, todo lo queremos gratis y fácil, pero eso no existe. Ya me gustaría a mí de que todo sería regalado en la vida. Pero las cosas buenas cuestan. Solamente prosperan aquellos que se arriesgan. Aquellos que están dispuestos a pagar un precio. Y el Señor dice, si tú quieres de verdad el ser un conducto de esa bendición, si tú quieres recibir también esa bendición que yo tengo para tu vida, primero te vas a tener que aprender a negar.
O sea, no, si no me lo das primero, no voy, no, primero te vas a tener que aprender a negar, a conformarte. Y si no me lo das, Señor, me da igual. Porque solo tu presencia vale. Y luego dice, vas a tener que coger tu cruz, tu parte de esfuerzo, de prueba, de dificultad. Y si alguien te ha dicho de que esto es rodado, no es así. La gente dice que le seguía porque multiplicaba los panes, les daba de comer, y llegó un momento que les dijo, ya vale, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coja la cruz y me siga, y ese será mi discípulo. Y cada uno de nosotros, si tú te das cuenta, pasas por ese desierto, por ese camino a Emaús. Lo quieras coger o no lo quieras coger, me da lo mismo. Todos hemos pasado por ahí. Aunque tú huyas de la cruz va a venir a tu vida. No, yo no cojo este camino, no, si no hace falta que tú decidas cogerlo, si te va a llegar. Solamente lo que pasa es que lo vas a poder coger de otra manera. ¿Quién no ha cogido ese camino a Emaús? No sé, en nuestra familia. ¿No has tenido problemas, situaciones duras familiares? ¿No has tenido problemas duros en el trabajo, de salud? En la misma iglesia que quiere servir y parece que muchas veces hay dificultades y uno se tiene que humillar. Pero para que luego Dios te ensalce. Todos tenemos que pasar por ese camino, aunque quieras o no quieras, te guste o no te guste. Y es un camino de pocas esperanzas, de cero visiones, de prueba, de dificultad, que tú no ves nada, que vas como aquellos discípulos, dicen con sus ojos cegados, es el valle de sombra de muerte, que nos habla ahí en el Salmo 23, que está, por mucho que tú lo quieras ignorar, vas a pasar a las buenas, a las malas, con Dios o sin Dios, lo vas a pasar igual, porque va a venir a tu vida. Que no hay esperanza, que parece que no tiene solución. Es de desánimo a esa vida espiritual. Al final los problemas hacen que tu vida espiritual se venga abajo. Que tu fe en el Señor decline. Porque con las pruebas, las dificultades, que no le veo salida. Y al final pasa todas esas cosas. Vemos a Elías después de una gran victoria. Allí dice de que se presentó, no, además de que le perseguían, fue él y dijo, bueno, aquí vengo yo a enfrentarme a todos. Ya que allí en el Monte Carmelo, allí con los sacerdotes de Baal y de Asera, si es Dios, que se manifieste. Y si el vuestro es Dios, que se manifieste. Y vemos que el único que se manifestó era el Dios. De Elías, ¿no? Y cayó fuego. Y que yo me figuro el subidón que tendría allí Elías diciendo, mirar el poder de Dios. Cómo me ha usado a mí para esta demostración del fuego de Dios destruyendo todo. Pero a los 5 minutos estaba allí escondido. Escondido, asustado, diciendo que me quiten la vida porque le perseguía una mujer. O sea, porque al final le perseguía Jezabel, dice de que estaba allí debajo de un árbol escondido, atemeroso. Me lo figuro yo llorando allí, diciendo, Señor, quítame la vida, ya no puedo más. Porque las pruebas vienen, ni da lo mismo que tú hayas tenido grandes victorias. Van a seguir viniendo a nuestras vidas las pruebas, van a seguir viniendo los miedos, los temores. Pablo decía de fuera, de todos los problemas que se encontraba, pero decía de dentro, temores. Eso, Pablo, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? Están ahí. Y aunque hayamos tenido una victoria, parece que hay otro camino a Emaús que tenemos que pasar.
Que muchas veces parece como que si no sintiéramos esa presencia de Dios, como si ese valle de sombra de muerte es de verdad sin esperanza. Pero algo que tenemos que entender, que no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. No son los problemas los de afuera, sino la lucha está en nuestro interior. La batalla está en nuestro interior. En nuestra boca, aquello que confesamos. Si tú confiesas derrota, vas a estar derrotado. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Aquellos de que no hacen más que confesar calamidades para su vida, eso es lo que vas a recibir. Aquellos que ponen su esperanza en el Señor, dice que no van a ser avergonzados. Tú y yo tenemos que aprender. Es que no le siento. Pues claro que no le sientes. Estás en la prueba, en la dificultad. Estás siendo probado. ¿Cómo vas a demostrar tu fe? Aquí en el culto alabándote. Gloria a Dios que lo podemos hacer. Cuando te va todo bien. Gloria a Dios. Pero ahí o vas a poder demostrar tu fe en la prueba, en la dificultad. Cuando tú dices, Señor, no te toco, no te siento, no te veo, pero sé que estás ahí. Dice que Jesús caminó con aquellos discípulos que iban por el camino de Maús, igual que caminan contigo y conmigo. Igual. Lo que pasa es que los problemas, aquellos no les dejaban ver a Jesús y a veces los problemas no te dejan verle a ti y a mí. Tenemos un problema tan grande de que nubla todo. Y yo conozco muchos. Y hasta a veces ha ocurrido en mi vida. De tener un problema tan grande que solamente veo el problema. No veo que Dios está caminando conmigo. Y vemos que aquellos discípulos se lamentaban de la muerte de Jesús. Pero fijaros por qué se lamentaban, porque esperaban unos réditos, unos beneficios materiales. Este era el que iba a restaurar el reino de Israel. Y ahora, en más que restaurarnos, en más que librarnos, en más que bendecirnos y ponernos como por encima de aquella opresión romana, al final lo que lleva 3 días muerto. Eso es lo que estaban echando casi en cara, diciendo todas aquellas bendiciones de que venían para mi vida. Parece como que se han trucado, que son las mismas palabras que yo muchas veces oigo en la congregación. Porque vienen buscando las cosas materiales y al poquito tiempo parece como que no les sale y dicen, no, mi esperanza ya se ha muerto. Tengo tal problema y no lo soluciono. Necesito un trabajo y el Señor no me ha dado el trabajo y me voy porque es que no me lo ha dado. Y quiero un novio y no me da el novio y me voy porque el Señor no me lo ha dado. Y al final se trucan todas mis esperanzas. ¿Por qué? Porque mi esperanza no estaba en el Señor. Yo lo que venía es a que me den lo mío, que tengo un problema, que me lo resuelvan. Cosas materiales. Y cuando esas cosas materiales no las alcanzamos, parece que se truca muchas veces. No, aquello en lo que habíamos puesto nuestra esperanza. Y de manera que no, además que no lo haya hecho, sino que 3 días muerto. Se nos ha tomado vacaciones indefinidas. Y muchas veces esas mismas palabras salen de nuestra boca de otra manera. No, ya el Señor no lo va a poder hacer. Me tengo que buscar yo la vida por otros lados. Y es verdad que los problemas hacen que sea difícil poner los ojos en Jesús. Todos. Que es cuando más deberíamos de poner nuestra mirada en el Señor. Pero claro, nuestra mirada no para que me solucione el problema material, sino para poder buscar su presencia, su comunión, para poder ser ministrados a través de su Espíritu Santo. Pero la realidad es de que esos problemas a veces nos hacen difícil el poder ver a Jesús. Pero algo que tenemos claro es de que con Jesús el camino siempre es más corto. Hemos dicho de que ese camino va a estar ahí sí o sí, la prueba, la dificultad, la cruz te va a venir sí o sí, todos los días.
raro es el día que no viene una cruz. Y ese camino, esa dificultad con Jesús es mucho más fácil que sin Jesús. Sin Jesús no hay ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad que tú termines el camino. Por eso decíamos, aunque andes en sombra, ¿no?, de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿no?, me infundirán aliento. ¿Estás en el valle de sombra de muerte? Claro que estás. Pero cuando la presencia del Señor está con nosotros, dice que Él nos infunde aliento. Aquellos discípulos, dice que aunque no veían, sus ojos estaban cegados, pero en su interior dice que ardía nuestro corazón. Pero no os acordáis cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, cuando caminaba con nosotros, a pesar de que no le reconocían, a pesar de que no se daban cuenta que era Jesús. Había algo en sus vidas, dentro, en su interior, dice que ardía sus corazones, porque la presencia del Señor estaba con ellos. Sin darse cuenta, y muchas veces tú ahí en esa prueba y en esa dificultad, aunque pienses que ya estás acabado, si hay algo que te infunde aliento, es que está la presencia de Dios, aunque tú no la veas. Es el que al final te sostiene. Si no estarías ya caído, pero caído de verdad, no así, no, caído, muerto estarías ya. Pero a pesar de que no le vemos, Él es el que nos sigue suministrando esas fuerzas, ese interior. Yo tengo que luchar, yo tengo que alcanzar y el que hace que tires para adelante. Dice, no ardía. Porque dice que la palabra de Dios trae a nuestras vidas gozo, trae alegría. Porque trae esperanza, confianza. El mismo Moisés le dice el Señor, coge a mi pueblo, llévalo allí a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde todos queremos llegar, a las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero Moisés le dice, está bien, pero ¿con quién voy a ir? Está bien ese camino de que nosotros queremos alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, está bien, pero ¿con quién vamos a ir? ¿De quién nos vamos a acompañar? Tú dime de quién te acompañas y yo te diré si vas a llegar o no vas a llegar. Y créeme que me voy a equivocar muy poco. Si te acompaño desde uno que es como tú o peor que tú no vas a llegar a ningún sitio. Si te acompañas del Señor, tú llegarás y alcanzarás las promesas de Dios para tu vida. Y Moisés, que ese sí que era listo. Dice, yo de aquí no me muevo. Como tú no me aclares quién es el que me acompaña, ¿quién irá? Y fijaros la respuesta, dice, mi presencia irá contigo. Y además te daré descanso. Aleluya. Aleluya. La presencia de Dios es la que al final nos da descanso, la que pone en nosotros, arde nuestro corazón para poder ser motivados y al final alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Pero es algo que tenemos que desear, que el Señor camine conmigo, de que el Señor esté conmigo. Y no importa que muchas veces no le veamos, que tenemos que desear, Señor, manifiéstate. Este martes pasado estuvimos aquí el martes de oración y hubo un derramamiento del Espíritu Santo como hacía mucho tiempo que no habíamos visto y habíamos experimentado. ¿Por qué? Porque nos dispusimos a buscarle y Dios se manifestó de una manera poderosa. Fuimos suministrados del Espíritu, ministrados por su Espíritu Santo de una manera especial. Salimos renovados, llenos de gozo, nuestros ojos fueron abiertos. Y decíamos, Dios está con nosotros. No hay nada que no podamos hacer. Pero porque le busquemos, deseemos de ese derramamiento del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y Dios lo hizo porque Dios está deseando. Y tenemos que desear esa comunión con Dios. Fijaros que dice de que Jesús hizo como que iba más lejos. Tú vas caminando con el Señor y te dice, bueno,
yo voy para aquí, pero yo tengo que ir mucho más lejos. Pero fijaros lo que pasa, porque muchas veces pensamos de que Dios está insistiendo. No, Dios al final llama, pero no te obliga. Dios te dice, yo paso por aquí, si tú quieres caminar conmigo, bien, yo me voy a estar contigo y me voy a manifestar. Y si no, me iré a otro. Porque yo no me puedo parar en aquellos que al final no quieren nada. Aquellos que no quieren buscarme, aquellos que no quieren dejar ser usados por mí. Pero vemos a aquellos hombres, no de que sí estaban dispuestos. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye y plin, plin, coge, abre la puerta y dice, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. El Señor está llamando a cada una de nuestras vidas y el que la abre, Él pasa y lo visita y lo ministra y lo capacita y arde su corazón. El que no, pues ¿qué vamos a hacer? Pero vemos de que esto no solamente querían que aquella puerta se abriría, sino que dice que lo obligaron a quedarse a Jesús. Qué bueno, allí, ¿no? Jacob peleando con el ángel, hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Estos no se conformaban con, bueno, quédate, no, dice que lo obligaron a Jesús a quedarse. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde. Tú quédate aquí con nosotros. ¿Por qué? No sabían todavía que era Jesús, pero había algo en su interior que decían antes, cómo ardía nuestro corazón cuando este hombre nos compartía, nos abría la palabra. Porque sabían lo que verdaderamente representaba para su vida. Si tú y yo sabemos lo que Dios representa para nuestras vidas, un segundo delante de su presencia vale mucho más que... Buscaban esa comunión con Él. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice que tú no conocías. Le decía ahí, vemos en Jeremías, a pesar de que estaban en la prueba, la dificultad, sí, es verdad, vais a ser deportados, vais a estar un tiempo esclavizados, pero yo os volveré, aunque vosotros no lo veáis, aunque dudéis, aunque vuestros ojos estén cegados. La promesa de Dios está ahí, yo restauraré y os traeré otra vez a Jerusalén. Eso es lo que le decía a su pueblo el Señor. Aunque por un momento vais a ver solamente la prueba, el camino de Maús, la dificultad, pero clamar a mí, buscarme a mí, porque yo voy a responder. Y todo aquello que parecía que no veíais un día, lo veréis. Y de sus ojos fueron abiertos en aquel momento que se sentaron, que compartieron el pan con Jesús. Qué bueno es que cuando buscamos esa comunión con el Espíritu Santo, dice que nuestros ojos son abiertos y podemos ver la gloria de Dios manifestarse al lado nuestra. El martes eso es lo que ocurrió. Cuando uno le busca de verdad, se rinde delante del Señor y dice, Señor, no sé qué me pasa, a veces te busco pero no te encuentro, pero yo quiero sentir tu presencia. Él derrama de su presencia en tu vida. Cuando tú te rindes incondicionalmente delante de Él y Él se manifiesta. Él restaura a su pueblo. Él levanta, te saca de la prueba, de las dificultades, Él da la salida. Dice que no seremos probados más aquellos que podemos, que junto a la prueba dará la salida. Aquellos que le buscan, que ponen su confianza en el que quieren comunión con Jesús, con aquel que salvó sus vidas. Y como lo restaura, como abre sus ojos, como ven de que es un Jesús resucitado, que no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y cogieron aliento, se empoderaron del poder del Espíritu Santo y se fueron a hacer la obra. ¿Cómo que estamos huyendo de Jerusalén? Media vuelta. ¿Cómo que estás huyendo del Señor, de la voluntad del Señor?
Una vez que tienes ese encuentro con el Señor, una vez que tú tienes claro de que Dios está contigo, tú que te coges y dices, media vuelta. Yo tengo que ir para Jerusalén. Yo tengo que contar todo lo que está ocurriendo en mi vida. Eso es lo que hicieron estos discípulos. Lo que pasa es que, como hemos dicho, Jesús avanza más que nosotros. Cuando volvieron a Jerusalén, ya aquellas mujeres habían visto y decían, no, está vivo. Que lo han visto, que ha tenido un encuentro con Pedro. Y ellos dicen, nosotros también lo hemos visto. Y aquí podríamos decir, muchos hemos visto la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Porque el mismo Jesús dice que resucitó. Y no solamente que nos resucitó, sino que nos dijo ir y contarlo por ahí, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que la gran comisión que nos dio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo que guarden todas esas cosas que yo os he enseñado. Y luego le decía, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo cuando tú te levantas y buscas esa comunión, ves que está contigo. Él te acompaña todos los días. Dice, hasta el fin del mundo. Porque allí donde están 2 o 3 en su nombre, dice que allí está Él. Aquí hay mucho más que 2 o 3. Aquí Él está en medio de nosotros. Si no le ves, dice, busca, oblígale a sentarse contigo. Come del pan, participa de Él. Dice que se han abierto tus ojos. Notarás cómo ardía tu corazón, como decía, hay algo dentro de mí que me impulsa, que no puedo parar. Yo tengo que ir a contar esto. Y verás que muchos más están también contando lo mismo que tú dices. Allí dice que está Él. Pero cuando tú vas allí, cuando volvieron a Jerusalén, dice, no solamente es un acto de fe de algo que yo he visto, porque eso ya nos ha pasado. Ya hemos visto la gloria de Dios más de una vez. Hemos vuelto a la prueba. Por eso le dijo, cuando veáis a Jerusalén, quedaros allí. Esperar hasta ser investido del poder del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo os bautice, os llene, os capacite para poder ser testigos fieles. Para poder decir que aunque no lo veáis, Dios está ahí. Que aunque no hay esperanza, los muertos son resucitados. Que un día tú estabas igual, pero Dios abrió tus ojos. Y por eso dice, quédanos ahí. Buscarme de todo corazón hasta que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hasta que seamos capacitados por su Espíritu Santo. Y recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. En Jerusalén, en el camino de Emaús, ahí en la prueba, la dificultad, en la angustia, cuando mis ojos, mis manos, parece, pero por fe, sé que está ahí. En Judea, en Samaria, en los confines del mundo. Ese es el propósito del Señor. Que tú estés fortalecido en todo momento. Seguramente que muchas veces nos hemos visto desanimados. Yo he habido en mi vida momentos que me he visto desanimado. Como que todas esas promesas que Dios te ha dado al final parece como que se están un poco desvaneciendo. Pero el Señor siempre ha estado caminando conmigo. Tú igual has sentido momentos de desánimo porque tus expectativas seguramente te pasaba como a mí me pasó cuando venía el desánimo de que estaban puestas en lo material. Este es el que iba a restaurar el reino de Israel. Y seguramente que igual te acercaste tú con algún propósito igual, algo material y Dios por lo que sea no lo hizo porque seguramente que
que si te lo habría dado, igual te habrías apartado de él. No lo sé el por qué Dios a veces no hace las cosas, o a veces sí las hace. Pero lo que sí sé es de que Dios estuvo conmigo y que Dios está contigo en la prueba, en la dificultad. Lo que sí sé que aquellos que le buscan, de verdad, tienen un encuentro con Él. Sé que Dios en esta mañana te quiere hablar, te quiere ministrar, se quiere mostrar, quiere abrir tus ojos para que tú puedas entender que Él ha caminado todo el tiempo contigo. Tú no has estado solo. Su presencia te ha acompañado. Él ha sido el que te ha dado aliento en la prueba, en la dificultad. Él ha sido el que ha mantenido tus piernas ahí debilitadas, pero los ha mantenido firmes hasta este día. Él dice, está llamando a esa puerta. Y dice, si alguno oye, ya abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y Jesús en esta mañana te quiere decir lo mismo. Él quiere buscar esa comunión contigo. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle, Señor, es verdad. Por un momento había venido el desánimo a mi vida. Por un momento igual mis ilusiones habían sido quebradas. Estaba caminando por un valle de sombra de muerte, no viendo más que oscuridad, no viendo una luz al final del camino. Pero dice, no temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, en la presencia del Señor, en la compañía del Señor, dice, permaneced por largos días. Aleluya, vamos a buscar esa presencia, vamos a adorarle al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.